esta panorámica del momento en que la columna está realizando el cruce sobre la avenida 9 de Julio. Confiamos y deseamos que venga el momento de las votaciones y bueno, que haya realmente un gobierno constitucional. Proclamó la fórmula Luder-Biden. El voto va a ser antiproceso y obviamente el triunfo de mi candidatura está totalmente asegurado. Sobre todas maneras. Es el día de la recuperación de nuestra libertad y de nuestros derechos. Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de la televisión pública. 30 años de democracia. Una alegría, algo verdaderamente para festejar. Nos han costado mucho estos 30 años. Diría que más que festejar, más que celebrar, hay que conmemorar, hay que pensar, hay que reflexionar y darnos cuenta del valor que tiene vivir esta democracia y que nos cuesta todos los días, que no es perfecta, que es la que tenemos, que hay que disfrutarla, que hay que aprovecharla. Así es que comenzamos la emisión de hoy pensando en esto, que estamos informando, que estamos disfrutando de estar en democracia, de verdad. Gaby Previtera, ¿cuáles son los títulos del deporte? Tenemos un poco variado hoy todo, pero una de las cosas más importantes es que en este caso en la B Nacional el puntero ha dejado 2 puntos en el camino. Lo vimos aquí a través de nuestra pantalla. Banfield ha igualado en su partido de hoy y en un ratito seguimos hablando de las posiciones. Como cada miércoles está a mi lado Raúl de la Torre. Y Pablo, y en un día como hoy habría que decir que sin democracia no existe la libertad de expresión, pero en democracia existe la libertad de expresión y esto se perfecciona también con leyes como la Ley de Medios Audiovisuales, que ya tiene un fallo de constitucionalidad plena y está en condiciones de aplicarse plenamente. ¿Qué es lo que sucedió después de este fallo de la Corte Suprema? Algunas repercusiones, algunas cuestiones para pensar sobre esto y también te voy a contar lo que pasó con la acción de Clarín y, si me permitís, te voy a contar otra forma de leer estos movimientos de bolsa, en particular con el caso de la acción de Clarín. Todo este completo análisis con Raúl de la Torre en minutos nada más. Nosotros comenzamos ahora mismo con toda la información y lo primero tiene que ver justamente con esto, con estos 30 años de la democracia. Allí en el 83 asumía Raúl Alfonsín y por supuesto lo recordamos todos y lo recuerda la UCR. Bueno, es una ocasión para reflexionar acerca de lo que hemos progresado en términos de libertad, de respeto a derechos fundamentales que tienen que ver con las libertades políticas, con la democracia formal. Hemos avanzado mucho y eso también es importante porque, en fin, antes nos perseguían, nos torturaban, ¿no?, por pensar con autonomía. Eso representa un progreso terrible. Ahora, tenemos muchas deudas todavía en lo que tiene que ver con la justicia social o con la igualdad. Desde el Gobierno Nacional, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, recordó también estos 30 años de democracia. Y también quiero destacar que don Raúl no solo tuvo el coraje de enfrentar esas presiones, sino que también tuvo el coraje de contarle al pueblo argentino en qué consistían esas presiones. Porque esos poderes fácticos que decimos ya no definen quién ocupa los asientos, sí, a través de ese accionar, son los que muchas veces deciden qué decisiones se toman acá. Porque lo sabemos, en estos 30 años, muchas veces, de manera lamentable, las decisiones que formalmente tomaban los representantes del pueblo venían de afuera, de esos poderes concentrados, de la Argentina o del exterior. Justamente,
En un día como hoy, cuando cumplimos 30 años de democracia, queremos celebrar y festejar también esa coincidencia histórica, esa maravillosa coincidencia histórica que lo hagamos hoy con la Ley de Medios de la Democracia aprobada. Pasaron 25 años desde que Raúl Alfonsín tuviera el coraje de enviar el proyecto de ley al Congreso de la Nación. Pasaron 4 años desde el Congreso, por amplia mayoría, votara el proyecto que fuera enviado, también con enorme coraje por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero hoy, 30 de diciembre del año 2013, la ley de medios está en plena vigencia y por lo tanto los argentinos somos más libres, más democráticos y más igualitarios que nunca. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también se refirió a estos 30 años de democracia. Por la edad que tengo, 30 años de democracia, realmente lo vivo con una euforia increíble porque siempre vi la interrupción de la democracia. Me crié con eso, me educó eso, mal educada. Y luego, bueno, desgraciadamente esta lucha que nos impuso la dictadura de 36 años nos han hecho ver realmente, a más de una de nosotras, el panorama real de nuestra historia y a dónde queremos llegar. Y bueno, la satisfacción es dejar cosas hechas. Ya a la edad nuestra estamos buscando el relevo, dejar cosas hechas para que lo continúen los jóvenes, que de hecho ya están. Es un triunfo, todos los días es un triunfo y un avance, y hay que vigilar entonces de que esto no sea perturbado de ninguna manera por nadie. Con otra política partidaria no interesa, pero con la misma conducta de avance para la verdad, la memoria y la justicia, inexorablemente. Ayer la Corte Suprema de Justicia definió que la nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual está completamente vigente y es constitucional. Hubo más repercusiones sobre este tema. La agrupación Justicia Legítima subrayó mediante un comunicado que el fallo de la Corte Suprema que determina que la ley de medios es constitucional reafirma la libertad de expresión y garantiza la pluralidad de voces y contenidos. No solamente vamos a poder acceder a tener medios de comunicación careciendo de los medios económicos de un oligopolio, de un monopolio, sino que también los que no somos partícipes o participantes de los medios de comunicación vamos a poder recibir la información que todos esos medios dan. Así que 15, 20 años o en el futuro más lejano todavía, vamos a tener una sociedad mucho más abierta y más democrática. Por su parte, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aseguró que la norma no afecta a la libertad de expresión. Lorenzetti votó a favor de la constitucionalidad de los artículos en cuestión. El juez refutó los dichos de Elisa Carrió, quien denunció un presunto pacto para emitir el fallo. Acabo de ver un planteo sobre una cuestión que hizo la doctora Carrió. No puede ser que cada vez que haya una decisión se ataque al emisor. Es muy importante que demos tranquilidad a la gente y no generar dudas, inestabilidad. Me parece que la Corte en eso tiene una trayectoria, ninguno de nosotros ha cambiado, no hay cosas raras acá. Hoy volvió a hablar el titular del AFSCA, Martín Sabatella, quien estableció como vencidos los plazos de aplicación y destacó que se deben llevar adelante las medidas decididas por la autoridad de aplicación. Bien, 30 años de democracia, ley de medios vigente. Buena noticia, Rulo. Muy buena noticia, muy importante para iniciar un periodo en el cual se empieza a aplicar plenamente esto y se empieza a comprender mejor qué es la libertad de expresión, ¿no? Porque esto es un derecho de la población, de cada individuo, el derecho a informarse, el derecho a expresarse, a elegir el medio por el cual se informa. Todo esto es un conjunto de derechos, digamos, nuevos y estaba alterado. Cuando hay un monopolio informativo, este derecho aparece coercionado. Entonces, muchas veces ocurre que este derecho no se conoce que existe o no hay una conciencia plena de que esto es un derecho que tiene que ver no solo con tus derechos de ciudadanía, sino con tu forma cultural, de conocer la cultura de otros, de expresar tu propia cultura, que no te estén
introduciendo una forma de vida que no es la tuya, sino que es importada desde otro lugar y quizás con una pauta de consumo diferente a la que vos necesitas o elegirías. Y con las posibilidades de que los gobiernos gobiernen también con la menor cantidad de condicionamientos posibles, ¿no? Que es una puja de estos últimos 30 años, es un análisis frecuente en el día de hoy. Mismo veíamos allí las imágenes de Alfonsín, las grandes peleas que tuvo Alfonsín con las corporaciones, entre ellas con las corporaciones mediáticas. Es un avance realmente me sorprende a mí la clase política, digamos, que no lo celebre en su conjunto. No me sorprende, entendemos, digo, los intereses que hay por detrás y cierta mezquindad, pero en definitiva es bueno para cualquiera que quiera gobernar este país. Es bueno, y en todo caso lo que debería tomarse, digamos, uno lo piensa desde el punto de vista político, la legitimidad de ciertos planteos, debería tomarse para que esto se aplique a fondo y que lo respete todo el mundo. No coercionarlo, no evitar que se aplique. Eso es lo que realmente no se comprende o es inaceptable desde la parte política. Que un grupo económico que está afectado por una ley antimonopolio, una ley antimonopolio siempre va a afectar patrimonialmente al monopolio. Es el sentido que tiene la ley antimonopolio, justamente. Te lo decía ayer Zaffaroni, ¿no? En la entrevista que le hiciste. Entonces, reforzar esa idea. Que el monopolio se defienda es legítimo, está dentro del juego de sus derechos, juego comercial, inclusive su juego como fin lucrativo que tiene la empresa. Ahora, que se lo defienda de un enfoque político, tratando de disfrazar eso como que es un atentado a la libertad de expresión, cuando en todo caso la que está afectada es el negocio en particular de una empresa. Eso es lo que no tiene demasiado sentido. Por eso ayer Zaffaroni insistía mucho que en el aspecto central, el aspecto fundamental, era proteger la diversidad cultural, proteger el tema de estas libertades de conocer, de informarse, de relacionarse a través de los medios audiovisuales, que hoy es una forma muy activa de relación entre la gente, entre la ciudadanía, por lo cual el aspecto principal, decía, y no tanto el aspecto político de la controversia, de la disputa entre un gobierno y un grupo, o los intereses particulares del grupo. No tiene sentido que nos detengamos únicamente en este aspecto de la ley, las implicancias que las tiene, obviamente, la ley con respecto a los intereses económicos del Grupo Clarín, pero hay otro aspecto mucho más trascendental, mucho más fundamental, que está detrás de una ley como esta, y es realmente lo que debería profundizarse y trabajarse para que realmente se aplique. Decías, perdóname Rubén, al principio cuando hablabas de tu columna, dijiste que tenías una perlita con respecto a las acciones, me quedé ahí intrigado, porque cayeron las acciones del Grupo Clarín. Cayeron violentamente las acciones del Yo grupo. no veo mayor lectura, vos dijiste que tenías ahí Sí, algo. porque digamos hay una forma tradicional de ver el tema de los movimientos entre las acciones, es decir, sube mucho en determinado momento, récord, y se habla de los números, las cifras, y después cuando cae también se habla de la importancia que tiene la magnitud de la caída. Si hablamos de magnitud, podemos decir que hubo un aumento entre el día posterior a las elecciones primarias, las PASO, el 13 de agosto, hasta el viernes pasado hubo un aumento del 160% en el valor de la acción. Inmediatamente después, el lunes empezó a caer la acción. Hubo una decisión administrativa de suspender la cotización, justamente para evitar algún tipo de especulación. Hoy se liberó la acción y lo que ocurrió es que hubo una caída del 33% del valor de la acción. Es decir, se especuló mucho con el valor en función de que se pensaba que políticamente, con el tema de las primarias abiertas, con el resultado de las primarias abiertas, el fallo de la Corte iba a favorecer a Clarín. Cuando se conoció el fallo, una caída violenta. Esto, hasta ahí la parte que todos ven. Que podemos ver, sí. La parte que no todos ven es el tema, ¿qué pasa con los valores que se negocian? ¿Cuánto se negocia? Bueno, cuando empezó a subir la acción, se negociaban aproximadamente 50.000 acciones por día. En el día de hoy se negociaron alrededor de 1.500.000 acciones. Es decir, se multiplicó por 30 el valor. En un solo día, cuando cae, esto es lo que se vendió. Pero se vendió y alguien lo compró. Lo que yo quería traer acá a la mesa es que esto produce violentísimos movimientos de activos, transferencias de activos de unos a otros. Es decir, una acción que valía 9,50 el 13 de agosto, que pasó a valer 28,50 el 25 de octubre, es decir, se multiplicó por 3 el valor, con un aumento del 200%. Y que hoy cayó a 17,50, es decir, perdió el 33% de su valor, la tercera parte. Hubo movimientos y transferencias de ingresos brutales.
Yo digo, sería muy interesante saber quién compró y quién vendió. Porque seguramente no hubo una sola persona que ganó cuando subió y perdió cuando la acción bajó. Acá hay movimientos. Como uno sospecha que este tipo de acciones no se manejan libremente de mercado por oferta y demanda, sino que hay intereses atrás que juegan con estas acciones, yo te diría que alguien que ganó en la suba, seguramente hoy ganó otra vez cuando cayó la acción. Porque hay formas de decir, vendo en un momento, compro cuando está más barato, vuelvo a vender, porque esto tiene movimiento todos los días. Y hay gente que tiene beneficios mucho mayores que este aumento del 200% o la caída del 33%. Entonces, sería interesante saber quién hizo negocios con esto, porque como esto fue una movida especulativa, provocado el tema de la suba de la acción, sabiendo que hoy caía, es decir, acá hubo un negocio, si no es armado, por lo menos previsible para algunos, seguramente con más información que vos y que yo, que por ahí inocentemente vamos y compramos una acción creyendo que haciendo negocio, ¿no? Siempre me quedo afuera de estas cosas. Después te doy la cuenta cuánto podría haber ganado alguien con este tema. No, por favor. Que sospecho que lo hizo. Hubiese querido enterarme antes en ese caso. Muchas gracias, Rulo. Por favor. Seguimos con la información. El vicepresidente Amado Boudou se refirió también al fallo de la Corte. Junto al gobernador provincial José Alperovich, el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, Amado Boudou, dejó inaugurado el tramo Concepción-Aguilares de la Ruta Nacional 38 a 100 kilómetros de la capital tucumana. En todos los años de la historia argentina, hasta el año 2003, se habían hecho 950 kilómetros de autovías en nuestro país. 950 kilómetros. Hoy, con esta obra, estamos completando los 2.450 kilómetros. Miren si no vale la pena recibir de tanto en tanto un golpe mediático, alguna crítica, si es por esto por lo que luchamos, y es por esto por lo que nos pegan, es por esto por lo que nos agravian, es por esto por lo que mienten, es porque algunos están más cómodos cuando las mayorías tienen una bota arriba de la cabeza. Algunas veces esa bota tenía la forma de una bota militar, pero otras veces tenía la forma de un taco, de un zapato importado, porque se imponía a través de un sistema económico que dejaba de lado el trabajo argentino. A pesar de estar ya habilitada, recién esta semana pudo inaugurarse debido a la reciente veda electoral. Menos accidentes y mayor conexión entre varias localidades será el resultado de la inauguración de este tramo de la Ruta Nacional 38, aquí en la provincia de Tucumán. Tenemos ahora más información en este picado de noticias. Caso Bulacio, la sentencia. Se dará a conocer el 8 de noviembre. El veredicto determinará el grado de responsabilidad del excomisario Miguel Espósito, único acusado por la privación ilegítima de la libertad del joven asesinado a golpes en 1991. 20 de diciembre de 2001, el juicio. Comenzará el 10 de febrero contra los responsables políticos y policiales de la masacre. La jornada culminó con 5 muertos y la renuncia de la Rúa, que fue sobreseído. Ley de medios. Alfonsín celebraría. Así lo aseguró Leopoldo Moró, quien destacó el fallo de la Corte. Dijo que hace 25 años que vienen esperando esta ley y festejó los 30 años de democracia. Un voto por la vida. Durante las elecciones, el Incucay logró más de 16.000 donantes de órganos. Vía web desde mayo, más de 20.000 personas expresaron su voluntad de hacerlo. Asignación universal por hijo. Cumple 4 años de su puesta en marcha y beneficia en la actualidad a casi 2 millones de familias, entre las que se encuentran más de 3 millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Cuando uno mira más allá en términos de qué pasó en los últimos 100 años de nuestra historia, es ahí que uno puede situar que la asignación universal por hijo se sitúa en el marco de un nuevo paradigma en infancia y adolescencia. Hoy tenés más del 90% de los 12 millones de chicos de Argentina con una cobertura de ingreso garantizada. Contra la venta ilegal. Asociaciones de vendedores convocados por CAMI y la Federación de Comercio de Industria de Buenos Aires se movilizaron en contra de la venta callejera frente a sus negocios. Y se arregla tomando la misma medida que se tomó en Florida. Nosotros cortamos corrientes 10 veces y finalmente el gobierno de la ciudad mandó la policía metropolitana, no dejó instalar los puestos, dejó la policía instalada ahí varios días y ahora está limpio.
Por la muerte de un adolescente del barrio La Carcoa, vecinos atacaron la comisaría cuarta de José León Suárez. Bueno, Juan, a tu hijo Enzo lo mataron. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Te voy a repetir, como le dije a tu colega, el pibe pasaba y Gil agarró y empezó a tirar tiros, pero ya de temprano andaba tirando tiros. ¿Qué Gil O sea, ¿saben quién fue el autor? Sé quién es todo y le di la foto toda acá en la comisaría y nada. La foto dice que están esperando procedimiento, ni en el diario ni le sacan nada. Me sacan una foto del barrio. ¿Por qué no me sacan la foto del chabón? Nada. ¿Es del barrio? O sea, ¿lo pueden detener cuando quieran o no? No, se fue. Yo temprano vine a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, vine a preguntarle al comisario, ¿qué pasó? Traje una bolsa de bala, le traje. Y usted me dice que lo apuñalaron. ¿Y esto qué es las balas? Yo fui, hicieron un procedimiento. ¿Qué procedimiento si yo fui con ellos? Agarraron unos pibes que eran los pibes que estaban con mi hijo. Y un pibito de 13 años, 14 años. Y me le pega así. Se cree John Wayne. Trabajadores tercerizados telefónicos realizaron una movilización frente al edificio de Telefónica Argentina en Corrientes y Maipú de esta capital. Hubo un corte de calle y se instaló un acampe por tiempo indeterminado por el despido de más de 100 empleados de la empresa El NOR, que terceriza Telefónica de Argentina. Y estas son algunas de las apostillas que dejaron las legislativas 2013. Les recordamos que desde 2007 los internos procesados de un establecimiento penitenciario pueden emitir su voto en todo el país. Algunos datos consignan que, por ejemplo, en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza se habilitó una urna que se iba trasladando por las unidades y también en la Unidad Penitenciaria Federal de Villa Devoto la participación fue importante. Allí votaron unos 720 internos en las 2 mesas habilitadas. Los detenidos debieron votar de acuerdo al último domicilio con el que figuran en el padrón, para lo que se les facilitó el DNI. Una docena de miembros del denominado Clan Ale de Tucumán, sospechados de manejar prostíbulos y casas de juego en esa provincia, serán indagados mañana por la Justicia Federal. Están acusados de evasión tributaria agravada y lavado de dinero. Rubén La Chancha Ale deberá presentarse ante el Juzgado Federal 2 de la ciudad de Tucumán. También Rubén Ale y su hermano Adolfo, alias El Mono, forman parte del grupo. Se trata de una organización delictiva a la que Susana Trimarco atribuyó el secuestro y la desaparición de su hija María de los Ángeles Marita Verón, ocurrida en 2002. Un médico de destacada trayectoria en la zona sur del conurbano bonaerense fue asesinado de 2 disparos de escopeta por la espalda delante de una mujer que lo acompañaba en Avellaneda. Por el momento, la policía descartó el móvil de robo. La víctima fue identificada como Gustavo Edgardo Walde, director del Hospital Materno Infantil Oscar Allende de Lomas de Zamora, que también prestaba servicio en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Los investigadores aseguraron que ambos fueron sorprendidos por la expareja de la mujer cuando salían de su nueva casa ayer por la tarde. El ciclo lectivo 2014 comenzará el 26 de febrero para garantizar 190 días de clase, según lo resolvieron los ministros de Educación de todo el país durante la reunión del Consejo Federal. También se decidió ampliar a 13 las orientaciones que deberá tener el nivel secundario en todas las provincias. Un joven mexicano fue apresado en el barrio Los Castores de Nordelta, acusado de asesinar a un hombre de 40 años en Veracruz. Se trata de Miguel Vázquez Bonilla, de 21 años, que se encontraba prófugo y era buscado por Interpol.
La prensa italiana denunció en un informe periodístico al gobierno de Estados Unidos en medio de todo este escándalo de espías a distintos líderes mundiales. Ahora lo que se dio a conocer es que Estados Unidos espió a Jorge Bergoglio y también al Papa Francisco. Es decir, espiaron a Bergoglio cuando era cardenal, antes de ser papa, que era un papable, y luego cuando ya era papa. Conmoción mundial por no deja de sorprender. Estados Unidos no tiene límites. De los informes de inteligencia se revela que la actividad continuó tras conocerse la noticia de la renuncia de Benedicto XVI y durante el cónclave en el que Jorge Bergoglio fue elegido como nuevo papa. Entre las conversaciones captadas también estaban las que se producían en la Domus Internacional Paulo VI de Roma, la residencia donde se alojó el arzobispo argentino antes de su consagración. Entre otros espiados, se encontraría el presidente del Banco del Vaticano. La publicación explica que las llamadas pinchadas se archivaban bajo 4 clasificaciones: intenciones de liderazgo, amenazas al sistema financiero, objetivos de política exterior y derechos humanos. En España, el director de inteligencia Félix Sanz Roldán tenía previsto este miércoles comparecer en la Comisión de Secretos del Congreso para brindar detalles sobre el supuesto espionaje de Estados Unidos. El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe a Siria, Lakhdar Brahimi, mantuvo un encuentro con el presidente Bashar el-Assad de Siria. El mandatario le dijo a Brahimi que las conversaciones para poner fin a la guerra civil en su país solo tendrán éxito si las potencias extranjeras dejan de brindar apoyo a los rebeldes que luchan para derrocarlo. En reiteradas ocasiones, Assad ha acusado a países árabes y occidentales por ofrecer dinero y armas a sus opositores. Perdón, me agarraron leyendo. Vamos, es el momento de los deportes, Gaby, es tu momento. Vos estabas leyendo lo que venía después porque a vos te gusta mucho Juan Martín del Potro, entonces quería saber cómo salió, pero te lo voy a contar yo cómo salió hoy. Porque ha jugado en París-Bercy el último Master 1000 que tiene esta temporada 2013 y ha conseguido una victoria, Pablo, frente a Marin Cilic en 2 sets. Bien, Delpo. Juan Martín del Potro hoy se presentó, fue su segunda presentación en este último Master 1000 de la temporada y el anteúltimo torneo antes de jugar el famoso torneo de maestros, al que ya está clasificado Juan Martín del Potro y que además no solo le sirve como para terminar el año dentro de los 8 mejores, eso está claro, está en el puesto número 5, sino que además sigue sumando puntos importantes y esto le permitiría incluso terminar como 4 del ranking ATP cuando termine el año. Hoy, tras 1 hora y 48 minutos de juego, lo venció en 2 sets, 6-4, 7-6 en 3 el tiebreak y de esta manera sigue adelante. Entonces ya se metió en los octavos de final. Juan Martín del Potro, que tiene en total 17 títulos y que además ha conseguido uno más recientemente, el cuarto de la temporada, hace una semana en Basilea. En la próxima ronda va a tener que enfrentar a Grigor Dimitrov. Y del tenis pasamos a hablar del fútbol de la segunda división del fútbol argentino. En este caso, el puntero Banfield hoy terminó igualando todos los de arriba. En esta fecha 14, todos empataron. Dejó 2 puntos en el camino importantes Banfield en la jornada de hoy, enfrentando como local Atlético Tucumán. 0-0 salió el partido y de esta manera, más allá de que sigue siendo el líder de la divisional, son tan solo 3 los puntos que tiene de diferencia con su inmediato perseguidor, que es Defensa y Justicia, que también había empatado en esta fecha, 2-2. El resultado como visitante frente a Crucero del Norte. Y Unión, que es el tercer equipo hasta ahora en las clasificaciones, empató 1-1 con Patronato. Todos prácticamente jugaron para los de atrás, por ejemplo Independiente, que ahora con la victoria que consiguió frente a Sportivo Belgrano quedó a 3 puntos del último lugar de la zona de ascenso directo. Banfield está claro que es de los mejores equipos de este campeonato. Hoy en su estadio, más allá de un partido intenso, peleado y muy cerrado, terminaron igualando 0-0 y tiene 33 puntos. Sigue siendo el líder.
Hoy se cumplen 53 años del nacimiento de Diego Armando Maradona. Para muchos, y me incluyo, el mejor jugador de todos los tiempos. Muchos lo han festejado vía Twitter, le han mandado saludos, por supuesto. Nosotros vamos a repasar, por ejemplo, momentos y frases importantes del 10. De Diego Armando Maradona. ¿Quién no recuerda la frase del 94 de no quiero dramatizar, pero me cortaron las piernas? Cuando salía de la mano, por ejemplo, de la enfermera, cuando le dio el doping positivo de la efedrina. En 1994, momentos y goles inolvidables de Diego Armando Maradona. También que en el 80, en Boca, que es lo que estamos viendo, goles de ahí. Que en 1981 dijo, por ejemplo, que ya estaba muy cansado, estaba saturado del fútbol y que lo quería dejar. Le dio tantas cosas más, por ejemplo, a la Argentina, estos dos goles maravillosos y el segundo mundial y último en la historia del fútbol argentino. Este fue elegido el mejor gol de todos los tiempos. El de Diego Armando Maradona a los ingleses. Él mismo dijo que sigue viendo este gol y que todavía se sigue sorprendiendo. Este que fue elegido el mejor de todos los tiempos. Por ejemplo, dijo, cuando vuelvo a ver el segundo gol a los ingleses, me parece una mentira. Esa frase la dijo en 2001 y era la que veíamos. Ídolo en Nápoli, ídolo a donde va Diego Armando Maradona, que ha pasado distintas etapas en su vida, que estuvo muy cerca de la muerte también, y que hace algunas semanas reconoció que hace poco menos de 10 años que no vuelve a consumir droga. Este fue el partido de homenaje de Diego Armando Maradona y es nuestra manera de festejar también y de homenajearlo en estos 53 años. La pelota no se mancha, ¿no? Dijo Diego, qué alegría. Rulo, ¿vos lo viste? Sí. ¿Lo viste en la cancha? ¿Lo viste? Yo era por supuesto, recuerdo, pero era chico, por lo menos en el 86, porque tenía 4 años. En el debut del Era una 4-0 locura, ¿no? Era una a locura. Belgrano, con 2 goles de Maradona y 2 de Brindisi, y ese día estaba en la cancha. Y aparte una sensación, me imagino en ese momento, que yo sí la tuve de chico, no soy tan chico, pero esa cosa de verlo salir a Diego y... mira, bueno, está Diego en la cancha, ¿no? Ese equipo Boca tenía 2 estrellas, una en el arco que era Gatti y Diego, obviamente Diego pasó a ser mucho más después, pero... Sí, bueno, en argentino... Pero era un espectáculo muy lindo. Bueno. Nos vamos a ir escuchando, nos vamos al corte con Los Piojos. Está bien, ¿no? Hubo muchas canciones homenajes a Diego. ¿Cuál es tu preferida? Esta me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. Me gusta mucho la de Manu Chao. Exacto, a mí la que más me gustó fue la de Manu Chao, más viéndola después del documental. Qué lindo. Esta le gusta a Chimenti. Nos vamos escuchando Los Piojos, homenajeando a Diego Armando Maradona. Después del corte, tenemos más resumen de noticias por ustedes. Sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.